Saludos cordiales, estimados amigos. Continuamos nosotros con nuestra preparación en torno a presas y embalses. Esta vez nos toca abordar un tema correspondiente a la unidad siguiente, que es embalses propiamente dicho. En esta unidad vamos a dar los lineamientos fundamentales que se precisan para que ustedes puedan emprender su proyecto de embalse específico en alguna parte de un territorio de la demarcación hidrográfica de Manabí, en el caso del curso que nos amerita. Bueno, quienes tengan otros sitios, pues pueden proyectar sus embalses en otros sitios en función de necesidades que se tengan. Aquí pues yo ilustro varias fotografías de embalses construidos a nivel mundial. De manera global, pues vemos que acá tenemos una presa de arco en los tres casos, con diferentes tipos de embalses y configuraciones. Entonces, ¿qué cosa es un embalse? Un embalse es un lago artificial que se forma en el momento en que se coloca un obstáculo, una cortina proyectada de algún material en algún cauce en específico. Entonces, a partir del cauce hacia aguas arriba se provoca el almacenamiento. En función de las condiciones topográficas, el almacenamiento será mayor o menor, y también dependiendo de los usos para los cuales esté previsto dicho embalse o lago. Aquí pues tenemos nosotros otro embalse. Miren que cada embalse tiene su estructura específica, su geometría específica, y estas geometrías están en función del tipo de drenaje que se tenga en el sitio donde se va a proyectar la presa. Tenemos otro embalse de otras características. Vemos que aquí hay más irregularidad en cuanto a la distribución de su superficie de agua. Luego pues aquí me toca citar embalses de la localidad nuestra, de la demarcación de Manabí. Este es un embalse que se encuentra en la zona central, denominado Poza Honda, con capacidad aproximada de 100 hectómetros cúbicos. Es uno de los proyectos redentores de la zona central. De igual manera, pues tenemos otro proyecto cercano que es La Esperanza. Es un proyecto que tiene 4 veces más agua prácticamente que Poza Honda, y pues sus fines son riego, agua potable. En su tiempo se generaba energía. Y a nivel nacional pues tenemos un embalse que está considerado que es el más grande, que es el embalse Daule Peripa, con capacidad estimada más o menos en 6.000 hectómetros cúbicos. Con esto pues se cubren gran parte del territorio nacional, que no solo involucra a las provincias en las cuales se encuentra pues construida la presa, sino en provincias aledañas, provincias deficitarias, como es el caso de la provincia de Manabí, que también se nutre hasta cierto punto de este embalse, por cuanto con lo que existe no se cubren todas las necesidades básicas hasta ahora al interior de la demarcación. La idea de este curso consiste en dar lineamientos de cómo se proyectan este tipo de obras. Hay que recordar pues que estas son obras majestuosas de ingeniería, donde pues existe un componente multidisciplinario, en donde el ingeniero civil es solo un granito de arena en torno a todo este mar que involucra la técnica de administración y de explotación de una obra de esta índole. Como yo había indicado, pues las redes hídricas tienen diferentes configuraciones, y en función de esas configuraciones es que aparecen los embalses. Dentro del ámbito de las redes, de los estudios geomorfológicos, estudios de escorrentía superficial, se ha llegado a establecer varios esquemas
entre los cuales pues uno de los esquemas fundamentales que se resaltan dentro de la estructuración de las redes hídricas donde se proyectan presas son los llamados dendríticos. Aparte de eso existen otros sistemas en donde podrían también construirse y pues todo está en función de cómo se configuran los ríos. Vemos que en el dendrítico es más factible cerrar, mientras que en los otros pues hay mayor dispersión en cuanto a las corrientes, en donde es factible poder proyectar un embalse, pero habría que pues tener buenos criterios de regular y controlar los flujos aledaños. Entonces aquí yo pues cito estos 8 grupos, de los cuales resalto que el dendrítico es el más común y en donde se proyectan generalmente las presas. Este grupo A. Luego pasamos nosotros a hablar sobre por qué aparecen los embalses. Los embalses obedecen siempre a razones específicas y esto está relacionado fundamentalmente con usos. Y el uso principal de un embalse es cubrir un déficit hídrico que se presenta en alguna zona en específico, en algún territorio. Cuando hay exceso de agua, pues no es necesario construir presas, directamente se bombea de las fuentes, pero cuando el agua escasea y hay déficit, es importante recabarla en los periodos lluviosos para luego pues utilizarla en épocas de estiaje, en épocas de sequía. ¿Cuáles son esos usos? Generalmente pues esos usos se clasifican en 2 grandes grupos. Un grupo que le llaman los usos consuntivos y otro grupo que son los no consuntivos, entendiéndose por consuntivos aquellos usos en donde el agua desaparece de su estado líquido como tal. Ese es en el caso, por ejemplo, del consumo humano, del riego. Mientras que en los no consuntivos, no, el agua se usa, pero sigue estando en su estado. Este es el tipo de recreación, de generación hidroeléctrica, etc. Es importante tener en cuenta este orden. La ley de agua vigente en nuestro país contempla que este es el orden prioritario de agua. Siempre que hay una fuente, lo primero que debe atenderse debe ser el consumo humano. Luego viene la parte de riego, luego la industria y recreación y si el recurso tiene pues algún exceso, podría con ese generarse energía eléctrica o aprovecharse para generar la energía una vez pues que se han establecido sus usos respectivos. ¿Qué tipos de volúmenes se regulan con un embalse? Fundamentalmente son 2 tipos de volúmenes los más relevantes. Uno le llaman el volumen útil y otro que es el volumen muerto. El volumen útil es aquel que se emplea para cubrir los usos consuntivos y no consuntivos del agua, para cubrir déficits. Mientras que el volumen muerto es un volumen que se lo considera dentro del proyecto como tal, pero que no se cuenta con él para usos, por cuanto pues es una parte que se destina exclusivamente para la acumulación de sedimentos debido al comportamiento natural que tienen las cuencas en lo que se refiere a arrastre de sedimentos. Se estima un determinado volumen de sedimentos y se calcula por la vida útil y se puede llegar a establecer un aproximado de cuánto podría acumularse de sedimento a lo largo de cierto periodo de tiempo, que generalmente ese periodo de tiempo es la vida útil. Entonces, uno de los retos cuando se proyecta un embalse, en primera instancia está en ubicar un lugar estratégico de dicho embalse. Un lugar estratégico que está vinculado también con la construcción de una presa que debe ser estable, segura y a la vez económica. Aparte de eso, los impactos ambientales que generen las inundaciones a consecuencia de la aparición del agua artificial no deben ser significativos versus a los impactos positivos,
Entonces habría que hacer un análisis de impacto ambiental para ver la rentabilidad de la construcción de la presa. Si los impactos positivos superan a los negativos, consecuentemente el proyecto es viable y se lo puede implementar. Caso contrario, pues preferible no hacerlo por cuanto se va a causar daños mayores que los beneficios. Entonces es importante hacer un análisis económico ambiental de la obra para ver su rentabilidad y ver los beneficios que ésta podría causar. Una vez pues que se define el sitio estratégico donde ubicar, se proceden a hacer estos cálculos tanto de volumen útil como de volumen muerto. Para la estimación del volumen útil es importante contar con usos previos a los que se le va a dar al agua, en lo que se refiere a consumo humano, riego y todas las necesidades que puedan tenerse en el sitio. Obviamente, si el recurso resulta poco, es importante priorizar y ver a cuál de los grupos podría cubrirse el déficit. Me refiero concretamente a la parte si es para el consumo humano, si es para riego, pero obviamente el consumo humano es la prioridad número uno. En este esquema yo muestro pues de manera global los volúmenes que se manejan con una presa. Aquí tenemos la presa, que puede ser una estructura que se proyecte de diversos materiales. Hormigón, puede ser de tierra, puede ser de piedra, puede ser mixto, puede ser de cualquier material que resista obviamente el empuje hidrostático de toda esta masa de agua. Entonces aquí pues se resaltan fundamentalmente los dos volúmenes, el volumen muerto, que es lo que se encuentra bajo esta línea azul, y todo lo que está sobre él, que vendría a ser el volumen útil, que es un volumen obviamente que se regula en función de programaciones que se tengan concretas para el manejo de la obra. Ahora, una vez pues que todo esto está definido, es importante ver cómo determinar este volumen útil. Recuerden que los volúmenes de un embalse pueden determinarse independientemente de el estado de la presa como tal, en lo que se refiere a su estabilidad. Obviamente debe seleccionarse un sitio que sea geológicamente estable, sin fallas, para poder no tener problemas a futuro. Para ello pues es importante hacer ensayos específicos de materiales que sustenten la rentabilidad y la viabilidad de construir una presa en tal o cual sitio. Entonces, una vez definido, se procede a determinar los volúmenes, tanto útil como muerto, y para determinar el volumen útil existen en la práctica varios métodos, entre los cuales resaltan dos grupos, uno que le llaman el método analítico y el otro que es el método gráfico. A nivel de este tutorial nosotros vamos a analizar el método analítico, quedando pues el método gráfico como un trabajo autónomo por parte de ustedes, que es un método sencillo que también se lo conoce con el nombre del método de curva de masas. Podrían encontrar información respecto a esto en varios textos, entre los cuales pues me permito sugerir que chequeen el libro de Hernán Materón, en donde él explica de manera clara, precisa, concisa sobre este método, con un ejemplo muy ilustrativo de cómo calcular el volumen útil con la ayuda de este método gráfico. ¿En qué consiste el método analítico? El método analítico es un método que se fundamenta en ciertos datos estadísticos de caudales mensuales, medios mensuales. Entonces aquí pues nosotros vemos esta tabla de manera global, en donde hay 12 columnas. Hay columnas amarillas y columnas
blancas y celestes. Las amarillas pues son los datos con los que se cuentan, las blancas son productos de cálculo y las celestes pues son columnas de análisis, donde hay algo análisis en específico. Para aplicar este método se recomienda que por lo menos se tengan unos 20 años de observaciones para poder tener confiabilidad en cuanto a los patrones de caudales que se manejen. Aquí pues a nivel de este ejemplito yo he colocado solo 14 datos por limitación de la hoja, pero en realidad aquí deberían haber mínimo pues son 22 datos como tales para poderlos procesar. Entonces en la columna 1 vemos que tenemos los registros. En este caso pues mostramos 14. Luego pues el año a que corresponden estos registros. Recuerden, como son caudales mensuales, necesitamos tener un caudal medio mensual por mes. Por lo tanto, uno en enero, otro en febrero, en marzo y así sucesivamente. En esta columna 4, donde tenemos Q, estos son los caudales medios medidos en el río mensuales. Es decir, en enero se tuvo, por ejemplo, en este caso 0.1 metro cúbico por segundo como promedio. En febrero 11.3, en marzo 49 y así sucesivamente van cambiando en función de los patrones de caudales que se tengan. Luego en la columna 5 nosotros determinamos el volumen que genera este caudal en un mes. Para el efecto pues a este valor de Q hay que multiplicarlo por los minutos que tiene el día, que son 86.400, y por los 30 días que trae el mes. Entonces eso me está arrojando a mí el volumen de metros cúbicos acumulados durante todo el mes. ¿De acuerdo? Entonces, esos volúmenes los obtenemos en metros cúbicos que luego los transformamos a hectómetros. Por lo tanto, pues en la columna 5, pues también esto está dividido para 1.000.000 y pues aquí ya se transforman a hectómetros cúbicos. Es decir, que este valor se obtiene multiplicando Q por 86.400, luego por 30 y luego dividido para 1.000.000 y se obtiene este valor. Y así sucesivamente para el resto de datos. Ahora nosotros en la columna 6 acumulamos estos valores. Arrancamos aquí en enero con 285, en febrero a este 285 le sumamos 29, nos sale 3214 le sumamos el siguiente 127 y así vamos nosotros acumulando. Luego aparece esta columna de color amarillo. Aquí pues yo ubico, estos son los caudales de demanda. Estos caudales se calculan en función de las necesidades que se tengan de agua potable, de riego o de todos los usos que se tengan previstos. Consecuentemente aquí esto debería cambiar en función del mes, pero a manera de estudio de nuestro ejercicio para facilitar hemos colocado como que si la demanda mensual sea la misma durante todos los meses del año. Es decir, y le he colocado un valor arbitrario de 11.20, que ese valor es arbitrario, pensando más o menos en la disponibilidad que se tiene. Luego calculamos asimismo el volumen que provoca este caudal mensual. Multiplicamos a este valor por 86.400, luego por 30, luego dividimos para 1.000.000 y obtenemos este valor. En la columna 9 acumulamos estos valores de demanda. 2903 más 2903 son 5806 y así vamos sumando hasta que vemos el total. Si analizamos estos totales que vemos nosotros aquí, que el acumulado es 474, mientras que lo que requiero es 406.43. Significa que
La oferta, en este caso, la oferta es mayor que la demanda, no hay ningún inconveniente. Y ese es uno de los detalles importantes que tenemos que nosotros observar, que para evitar problemas y que la obra sirva para los objetivos propuestos, siempre la oferta debe ser mayor que la demanda. Caso contrario, pues habría que priorizar y sacrificar pues ciertas partes que se han destinado para agua potable o para consumo humano y poder cubrir otras necesidades. En la columna 10, nosotros restamos de DB, es decir, de este valor parcial de demanda, restamos la oferta. Y si este valor que está aquí sale positivo, significa que aquí hay déficit. Si es negativo, hay un exceso. Entonces aquí tendríamos, sale positivo, hay un déficit. Aquí en este caso faltarían 26.18 para cubrir estas necesidades. Por cuanto, aquí tenemos que la demanda es 29.3 y la oferta es 2.85. Es decir, hay 26.18 de déficit. En el caso siguiente, no. En el caso siguiente nos sale un valor negativo y significa que hay un exceso. En el siguiente sigue habiendo exceso, 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 exceso. Luego aparece otro positivo, que es otro déficit. Seguimos con otro déficit, déficit y finalmente tenemos un exceso. Para poder establecer nosotros el volumen útil, es importante considerar solo los déficits. Por lo tanto, pues los déficits serían los de valores positivos. Sacamos todos los valores positivos. Aquí, por ejemplo, 26.18. En el momento que aparece un negativo, no escribimos nada. Negativo, 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 negativo. Aparece un positivo, otra vez lo colocamos aquí. Y el siguiente, pues si es otro positivo, lo acumulamos. Vamos acumulando, acumulando. Y al aparecer un negativo, otra vez todo se encera y comienza nuevamente. Entonces, a nivel de esta serie, pues ahí termina, pues, pero esto debería continuar de largo. Ahora, ¿cómo se escoge el volumen útil? El volumen útil lo escogemos del mayor valor positivo de estos ubicados en esta columna 11. Entonces, el mayor valor positivo en este caso resulta que es 169.26. Consecuentemente, si de todo nuestro análisis este fuese sido el mayor, porque obviamente para acá abajo hay más valores, entonces ese sería el volumen útil. Y a nivel pues de este cálculo pequeño que hemos hecho, pues resulta que el volumen útil sería 169.26. Y esto sería lo que yo necesitaría almacenar en el embalse para poder cubrir el déficit hídrico que se presenta en la zona por consecuencia de usos. En la siguiente tabla explico cada uno de los ítems, de los 12 ítems considerados en la tabla, para que puedan pues guiarse y puedan obtener los valores de la tabla y finalmente puedan establecer su volumen útil. Pasamos al análisis del volumen muerto. El volumen muerto se lo calcula con una fórmula muy sencilla, A por T, donde A es la tasa anual de arrastre de sedimentos, que se puede expresar en toneladas por año o en metros cúbicos por año. Esto es en función del tipo, no se puede precisar un solo material por cuanto en una cuenca hay diferentes tipos de materiales. Por lo general, pues aquí se trabaja con toneladas y luego pues se infiere en función del tipo de material que se tenga en la zona para poder determinar el peso específico de arrastre de sedimentos y consecuentemente el volumen, que es lo que interesa después. Luego, a eso hay que multiplicar a esa tasa de arrastre de sedimentos anuales, hay que multiplicarla por la vida útil del embalse, entendiéndose por vida útil el tiempo en el que se estima en que el embalse va a trabajar eficientemente sin
inversiones cuantiosas para su explotación. Es decir, en condiciones normales, cuántos años va a trabajar normalmente el embalse, obviamente sin llegar a hacer trabajos de batimetría o limpieza o reparaciones serias. Ahora, el detalle está aquí en cómo determinar la vida útil, pues se puede estimar en función de la experiencia que se tiene en obras, que más o menos las presas actualmente se proyectan para 50 a 100 años de vida útil. No así el asunto del arrastre de sedimentos. Para determinar el arrastre de sedimentos o la tasa anual es importante hacer un análisis de usos y coberturas vegetales que se tengan en el área de embalses. Aquí se recomiendan varios métodos. Entre uno de esos métodos resalta este método que está aquí, que se lo conoce como el método de USLE, así vulgarmente hablando. Y USLE viene de la sigla en inglés Universal Soil Loss Equation, ecuación universal de la pérdida de suelos. A través del uso de esta ecuación, que simplemente es la multiplicación de 5 miembros, se puede llegar a estimar esta tasa de arrastre de sedimentos. Es un proceso no difícil, pero sí es laborioso, y pues también esto queda como trabajo autónomo para que ustedes pueden chequeen en qué consisten, y para el ejercicio que van a ejecutar puedan determinar mediante este método USL cuál es la tasa de arrastre de sedimentos, y finalmente puedan determinar el volumen muerto aproximado que va a generarse con la construcción de tal o cual embalse. Para el efecto existen varios tutoriales que los colgaré en la plataforma respectiva y que ustedes pues pueden implementar paso a paso y familiarizarse con esta metodología, que es muy importante conocer. Recuerden que muchos proyectos de embalse fracasan justamente porque no se estiman bien la tasa de arrastre de sedimentos. Por eso es importante que dentro del ámbito técnico nosotros estemos preparados y demos una aproximación aceptable en cuanto a la producción de esto, y para eso hay que valerse de herramientas objetivas, como en este caso pues se propone esta ecuación. Entonces con esto pues yo doy por terminado este tutorial, añorando que estudien y que profundicen sobre estos métodos que son muy importantes. Recuerden nuevamente que estos tutoriales son meramente guías, que aquí se dan lineamientos generales y que no es que se dan detalles al máximo y que ustedes van a salir expertos. La experticia se logra a través de la práctica, se logra a través de la ejecución de proyectos concretos, se logra a través de la realización de trabajos específicos que nos permiten a nosotros tomar decisiones y ejecutar trabajos similares. Hasta la próxima.